en vez de lo que vamos a ganar. Hoy encontrarás el sentido de tu vida. Soy Randy Morrison. Quiero ayudarte a vivir tu vida con un propósito. No de crisis en crisis. Prepárate para levantar tu ánimo, tu fe y descubrir el propósito de Dios para tu vida. Esto es Viviendo con Sentido Común con Randy Morrison. Amén y amén. Quiero leer en Juan capítulo 2 y verso 11. El verso dice, como sabes, el libro de Juan, él presentó a Jesús como el Verbo. En el principio era el Verbo. En el principio era el Verbo. ¿Cierto? Dios puso su Verbo en la tierra en forma de carne. Jesucristo dijo, vine del cielo, no a hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Así que Jesús vino a hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios era que Jesús fuera a la cruz para pagar por los pecados de la humanidad y que fuéramos restaurados para Dios. En el proceso para llegar a la cruz, Jesús hizo unas cosas. Y él aplicó unos principios, y creo que si aplicamos los mismos principios que Jesús aplicó, podemos tener los mismos resultados que Jesús tuvo. ¿Siguen en la casa? Jesús vivió 33 años y medio en el planeta. Los primeros años no se oyó mucho sobre lo que Jesús hizo. Creo que trabajaba con su padre en el taller, haciendo gabinetes y diferentes cosas así, porque José era carpintero. Pero llegó el día cuando Jesús fue bautizado en el río Jordán y él tuvo la confirmación y validación de que él tenía una tarea, ya que los cielos se abrieron y Dios dijo, este es mi amado Hijo, en quien tengo complacencia. Y creo que Dios estaba complacido con las obras que Jesús demostró en la tierra. Y dice aquí en Juan capítulo 2, verso 1, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús estaba ahí, y tanto Jesús como sus discípulos fueron invitados a la boda. Me encanta esto. Dios va a donde se le invita. ¿Correcto? Donde tú no ves a Dios es porque no lo invitamos. Y cuando Dios está en un lugar, pueden pasar cosas. ¿Verdad? Cuando Dios está en un lugar, no hay escasez. Cuando Dios está en un lugar, las personas son sanadas y liberadas. Cuando Dios está en un lugar, cosas pasan. Como dicen, pasan cosas en su presencia que no pasan en ningún otro lugar en este planeta. Aquí vemos a Jesús que está en una boda. Dice, y cuando se les acabó el vino, la madre de Jesús le dijo, ¡ya no tienen vino! Así que reconoció que había una emergencia en la fiesta de esta boda judía. A veces duraban de 7 a 14 días. Ellos celebraban por largo tiempo. Nuestras bodas solo duran hora y media porque se acaba el pastel. Gran boda y hay pastel y helado. Pero dice aquí que ella fue con él y dijo, ya no tienen vino. Jesús le dijo, mujer. Y él no dijo, ay, mamá. Él entendió lo que ella quería que hiciera. Pero él dijo, mujer, ¿qué tiene que ver tu preocupación conmigo? Mi hora, mi tiempo aún no ha llegado. Dios tiene un protocolo que debemos seguir si queremos que Él se involucre en algo en nuestra vida. No puedes romper el protocolo con Dios y esperar ser bendecido. Dios no actúa por tu desesperación.
Ellos tenían una emergencia y dijo, tu emergencia no tiene nada que ver conmigo, porque número uno, ella no fue por fe. Ella fue por desesperación. Debido a la vergüenza que se presentaba, ella trataba de ayudar. Cuando tienes una emergencia, Dios quiere que pares y emerjas y veas. Debes emerger sobre la crisis y ver lo que Dios puede hacer. ¿Estás oyéndome? Así que el tiempo es todo cuando se recibe un cambio dramático de Dios. Tiempo. Dios es un Dios del tiempo. Cuando se cumplió el tiempo, Dios envió a Jesús. Y Él predijo que Jesús vendría unos siglos atrás, cuando Adán y Eva cometieron alta traición y pecaron contra Dios. Y Él dijo que la semilla de la mujer aplastaría la cabeza de la serpiente y hablaba del nacimiento de Cristo. Pero no pasó hasta que Dios estuvo listo. Dios vive en un eterno ahora. Solo nosotros luchamos con el tiempo. Dios vive en un eterno ahora. Por eso la Biblia dice, la fe es ahora. No para mañana, ahora, en este mismo momento. Así que cuando necesitas que Dios se mueva en una situación, debes aprender el tiempo de Dios. Dios tiene un lapso de tiempo programado para todos nosotros. Estás programado para estar aquí, en este planeta, en este tiempo. Dios sabía que me necesitaba en este siglo, no en el siglo pasado. Estás donde Dios quiere que estés. Tus bendiciones solo fluirán en el área donde Dios te asignó. Esperaré a que dejen de decir amén. Y si Dios tiene programadas ciertas cosas que pasarán en tu vida, debemos conocer el tiempo, porque a cada uno se nos asignó un tiempo por Dios para estar en ciertos lugares en la vida a cierto tiempo. Dios no se mueve con nuestro horario. ¿Sabes qué nos gusta hacer? Nos gusta hacer nuestros planes y pedir a Dios que los bendiga. ¿Cuántos saben de qué hablo? Voy a hacer esto, voy a hacer eso. Iré, Dios, por favor. Dios dice, yo no tocaré eso. Vamos. Dios conoce los planes que Él tiene para nosotros. Él sabe exactamente para qué te creó y lo que Él quiere que hagas. Pero cuando haces tus planes, le dices a Dios, mis planes son mejores que tus planes. Pero en tus planes no verás milagros. En tus planes no verás un cambio dramático de la mano de Dios. Solo pasará en su plan. Por eso Jesús tuvo que orar la oración de consagración y dedicación cuando los discípulos dormían y ya venían a torturarlo y él fue traicionado por Judas y los soldados vinieron para llevárselo y aquí Jesús oraba y hubo una lucha entre el espíritu y la carne y él dijo, hágase tu voluntad y no la mía. En otras palabras, sometió su voluntad a la de Dios. ¿Quieres ver a Dios hacer algo? Somete tu voluntad a Dios. Mientras estés a cargo de tu voluntad, te equivocarás. Con nuestra voluntad hacemos cosas muy tontas. Con nuestra voluntad nos metemos en problemas. Con nuestra voluntad arruinamos nuestra vida. Tu vida no se arruinó por accidente. Porque en tu mente pensaste hacer esto. Yo pienso es lo que obtienes por pensar así. Dios dijo, mis pensamientos no son tus pensamientos y mis caminos no son tus caminos, son más altos. Así que Dios tiene un mejor plan y un mejor camino para nosotros. Jesús sabía lo que hacía, pero no lo haría basado en la desesperación de su madre tratando de manipularlo para hacer algo. Mi tiempo no ha llegado. Y creo que la habilidad para cubrir el tiempo programado depende totalmente en la obediencia a su palabra. Dios no hará algo solo porque se lo pidas. Él lo hará basado en tu disposición a seguir instrucciones. Es el protocolo del cielo. Las cosas pasan por seguir instrucciones.
Cada persona de la que lees en este libro llegó a donde llegó por seguir instrucciones que oyeron de Dios. No pasó por accidente. No pasó porque tuvieron suerte. ¿Correcto? El verso 5 dice, su madre dijo a los sirvientes, ahora ella habló con Jesús. Jesús dijo, mi tiempo aún no llega. Ella entendió el mensaje. Gracias a Dios por las personas que entienden el mensaje. ¿Ah? Cuando él dijo, mujer, mi tiempo aún no llega, ella dijo, bien. Y se dio cuenta que tenía que discernir ahí. Si su tiempo aún no llega, significa que aún así hará algo. No se sabe cuándo lo hará, no sé cómo lo hará, pero ella dijo a los sirvientes, lo que él diga que hagan, háganlo. Y no deberías hacer lo que yo digo. Debes hacer lo que Dios dice. ¿Correcto? Porque tal vez yo diré algo que te lleve por mal camino, pero cuando Dios te habla, vamos, tienes la palabra correcta, ¿verdad? Y así muchas veces queremos oír lo que todos dicen. Todo el ruido allá afuera, debes hacerlo así, debes hacerlo así. ¿Por qué no vas? ¿Y por qué no vas y compras más? ¿Por qué haces esto? ¿Por qué no haces aquello? Ella dijo, no, lo que él diga. Si él digo que vayas a la tienda y lo traigas, bien. Pero él no dijo que fueras a la tienda. No le dijo que fuera a pedirles un poco a los vecinos. A veces pensamos que necesitamos humanos involucrados en nuestra vida para que cosas pasen, en vez de tener a Dios involucrado. Yo prefiero tener a Dios involucrado en mi vida que a los humanos, porque cuando los humanos se involucran quieren recibir el crédito. Bueno, yo te ayudé con esto, yo te ayudé con ese currículum, yo te ayudé. Pero cuando Dios lo hace, gracias, Señor. Nadie tiene la gloria más que Él, ¿verdad? Y todo lo que Dios hace es por su gloria. Cuando Marta fue con Jesús, dijo, Señor, de haber estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Él dijo, Marta, Marta, silencio, esto es para la gloria de Dios. Dios ama hacer cosas sobrenaturales en la vida. Solo Él y nadie más obtiene la gloria. Así es. Su madre les dijo a los sirvientes lo que Él diga, háganlo. Eso significa que debes tener la mente abierta. No puedes tener tus planes. Cuando Él oró la oración de consagración y dedicación, Señor, hágase tu voluntad y no la mía. Estás sometiendo tu voluntad a la de Dios. Y unas veces Dios ignora nuestra voluntad para hacer algo. ¿Correcto? Y Dios nunca responde a lo que consideramos una emergencia. Cuando confrontamos una crisis en la vida, Dios quiere que superemos la situación y veamos lo que Él puede hacer. Lo que Él diga que hagas, hazlo. ¿Sabes que Nike tiene eslogan, solo hazlo? Copiaron eso de la Biblia. Olvida la otra parte, olvidaron lo que Él dice y solo dijeron, hazlo. Ahora puedes hacer muchas cosas y tener problemas. Pero lo que Él te dice no tendrás problemas al hacer lo que Él te dice que hagas. Siento ganas de hacer esto, por eso lo arruinas. Nunca lo arruinarás cuando se involucra a Dios. A veces podemos ignorar a Dios por el libre albedrío. Pero si nos quedamos con Dios y seguimos el protocolo que Él tiene, podemos ser bendecidos. Aún siguen aquí. Y se requiere obediencia a hacerlo. Requiere obediencia. El verso 6 dice, había ahí 6 tinajas de piedra de las que usan en sus ceremonias de purificación los judíos. En cada una cabían 100 litros en cada una. Y Jesús les dijo, mira quién habla. María dijo, lo que Él diga, háganlo. Y Jesús les dijo, Dios en realidad hará algo que a veces volará tu mente. Las cosas que Dios te pide que hagas no tienen sentido. Lo que Él diga que hagan, Jesús les dijo, llenen de agua las tinajas, y ellos las llenaron hasta el borde. Y les dijo ahora, saquen, y Él les dijo,
saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, y lo hicieron. La única prueba de que confiamos en la palabra de Dios es la obediencia para seguir sus instrucciones. La única prueba de mi confianza en Dios es mi habilidad de seguir instrucciones. Y a veces las instrucciones de Dios irán en contra de tu educación, lo que piensas. Y bueno, al leer y pensar sobre mi viaje caminando con Dios, soy una persona de fe, por si no lo saben. Yo le creo a Dios y lo he hecho por 40 y tantos años ya, y sigo haciéndolo. Todo lo que he hecho comenzó con fe. Recuerdo cuando comenzamos la iglesia, tenía 6 personas y todos en quiebra. Yehesbi es uno de ellos y el resto, bueno, los otros eran Sammy, un drogadicto, quebrado. El primer lugar que rentamos era una gran mansión. Solía pagar $1,000 al mes en 1977. Y sin dinero. Pero Dios. Sabíamos dónde nos quería Dios, así que comenzamos ahí. Y luego, bueno, rentamos en una escuela hace un par de veces. No nos movíamos alrededor un poco porque no teníamos un hogar aún. Y luego una iglesia se puso a la venta. Querían $430,000 por una pequeña iglesia bautista. Yo tenía un plan y, bueno, había personas que lo usaban para, tener niños ahí. Era una guardería y diferentes cosas. Así que dije, bien, bueno, los mantendremos ahí. Y luego estaba un grupo llamado el Club del Gato que se reunía, pero sin ofender a las personas que tienen gatos. Y así los medios, pues. Así que dije, bien, así sumamos dinero, esto nos dará más dinero. Dios dice, sácalos a todos. Y se molestaron. Dijeron, los cristianos no hacen eso, pero dije, Dios lo dijo, ¿qué quieren que haga? No me disculpen, dijo Dios, fuera. Mi casa debe ser una casa de oración, no un club de gatos, vamos. Bueno, mi mente decía, ¿qué harás ahora? Tomas el dinero por el que trabajas y pagas la renta. Ahora, ¿qué es lo que harás? Sé lo que es comer palomitas en la cena y llamarlo carne. Gracias, Jesús. Es cierto, ¿por qué? Porque todo lo que teníamos, los recursos iban al ministerio. Pues en la etapa inicial no comes la semilla, plantas la semilla. Lo que diga que hagas, hazlo. Así que cuando compramos el edificio por $430,000, no teníamos el dinero. Un caballero que conocía, él nos ayudó a reunir un dinero. Y luego nuestro pago era de $2,000 al mes, con 30 personas. ¿Cuántos saben que no se hace eso? Que no tiene sentido. Esperas hasta que creces y luego, no, Dios dijo, compra ahora. Y luego tuve las agallas de levantarme y decir, vamos a pagar esto en el nombre de Jesús en menos de 5 años. Lo hicimos en 4. Vamos, es verdad. Así fue. Y hubo un tiempo en que no teníamos nada de dinero para pagar la renta, en serio, y luego las cosas eran duras. Y dije, ¡ay, Jesús! Ayúdanos, Señor. Y creo que Vi trabajaba para nosotros entonces. Vi, ¿tú recuerdas los 2000 que Vi era mi secretaria? Ella entró y dijo, pastor, ¿no creerá esto? Alguien dejó un sobre sin nombre con 2,000 adentro. Y dije, gracias, Jesús. Vamos, así pagamos la renta ese día. Hablo sobre fe, amigos. Dios siempre provee donde dirige. ¿Ah? No era trabajo de los sirvientes hacer que pasara. Era el trabajo de Dios hacer que pasara. Solo tenían que obedecer las instrucciones que les dio. Tú te sientas y tratas de analizarlo. Y bueno, ¿cómo lo haré? Si Dios hizo una promesa, Él hará que pase. Yo no trato de hacer que la promesa de Dios pase. Solo quiero estar donde Él dice, hacer lo que Él dice. Así lo hago. Y pagamos todo en 4 años. Luego decidimos comprar esta propiedad de aquí, aunque ese fue otro milagro. Jesús.
Gran Dios. A cada paso que di, estaba Dios. ¿Por qué? Porque lo que Él dijo que hiciera, yo lo hice. ¿No tenía miedo? Sí. Mis rodillas temblaban. Pero me gusta lo que Joyce Meyer dice, hazlo con miedo. Vamos, él solo dijo bien, yo no sé cómo, no sé dónde, no sé cuándo, pero haré lo que él dice que haga y creo que él lo logrará, porque mi única prueba de confianza en la palabra de Dios es mi obediencia a seguir instrucciones. Ahora nota que Dios habló, ellos se involucraron al llenar las tinajas, al sacar un poco y luego él dijo, Primero de Crónicas leerán sobre la genealogía e historia de las familias de David. Si viajamos al pasado, puedo ir hasta el tiempo de Abraham, a quien Dios puso para establecer la nación llamada Israel. Pero en el capítulo 4 ves el linaje de Judá. Y cuando lees los hijos de Judá, él tenía a Fares y a Onán y otros nombres que no trataré de pronunciar porque, quiero saber lo que han hecho. Pero al leer dice que tal y tal engendraron a tal y tal. Y luego llegamos al verso 9 y dice estas palabras. Y Jabes, él no dice quién engendró a Jabes, pero él quería sacar esto para mostrarnos algo que muchos estamos experimentando en la vida. Basado en nuestro nacimiento, cómo nos trataron al nacer. Algunos fueron alimentados, algunos no. Algunos los amaron, algunos no. Porque muchas veces buscamos aquello que no tuvimos. O tal vez tratamos de deshacernos de cosas que tuvimos. Pero leemos que dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos, y los nombres de aquellos que engendraron. ¿Quién engendró a quién? Dios no estaba interesado en ellos, porque solo existieron. La peor cosa en la vida es vivir y no saber por qué. Y mucha gente está aburrida con sus vidas. Si no tienen propósito, no tienen significado. Flotamos por la vida como piezas de escombros en el río yendo hacia el océano. Ignorando dónde vamos a terminar. Pero Dios dice, quiero mostrarte algo sobre un hombre que captó mi atención. Y dice, y Jabes fue más ilustre que sus hermanos. Su vida tenía sustancia. Yo oro a Dios porque tú tengas sustancia en tu vida. No debes ser una persona que vive una vida superficial y habla de cosas superficiales. ¿Has conocido a alguien así? ¿Que deseas no haberlo conocido? Son superficiales, no tienen profundidad. No hay nada en ellos. ¿Cuál es la historia de tu vida? Bueno. Pero la Biblia dice aquí que este hombre era más ilustre que sus hermanos, más que sus hermanos. Pero tenía un problema. Y su madre le puso el nombre Jabes, diciendo, porque lo di a luz con dolor. No hay pena como la del rechazo y la soledad que lo acompaña. Puedo asegurar que todos hemos pasado por eso. Lo peor es oír a tus padres decir, bueno, no planeábamos tenerte. O dicen, yo fui el último hijo, pero tú fuiste, ups, aquí estás. Y luego tienes que lidiar con eso.
Hay demasiadas personas en el mundo quebrantadas, que tienen etiquetas que no pueden sacudirse. Pero me encanta el resto de la historia. En el verso 10, para Jabes. Y si vuelves aquí, dice su hermano, y él era de la tribu de Judá. Así que Jabes nació en la tribu de Judá, que era de las más poderosas de las 12 tribus. Judá significa alabar. Parece que tenían algo a su favor de Dios. Dios estableció las tribus, las 12 tribus de Israel, con el propósito de traer a Cristo a la tierra. Razón por la cual Dios llamó a Abraham. Él dijo, yo tengo trabajo para ti a través de tus descendientes durante eras, y cuando se cumpla el tiempo enviaré a mi hijo Jesús, que nacerá de una virgen, nacerá bajo la ley, para redimir. De algún modo la semilla del Redentor. Alguien cargará al Redentor. Por eso, cuando el ángel vino y dio a esta joven virgen y dijo, eres bendita entre todas las mujeres, este es tu mejor día. Cristo vino a la tierra. Y sabemos por qué. Vino a restaurar, vino a redimir, a devolver lo que le fue robado a la humanidad. Pero cuando lees la vida de Jabes, dice que su madre lo llamó pena. ¿Les han dicho alguna vez eres un dolor de cabeza? Eso dicen los más santos. Ustedes dicen otra cosa. Pero quieres etiquetarlos basado en la experiencia que tienes con ellos. ¿Cierto? Es lo que hacemos, etiquetamos personas. Alguien nos hace mal, le ponemos etiquetas. Y muchas veces en la vida hacemos cosas así y no sabemos por qué etiquetamos. Y no sé por qué su madre lo llamó pena. Tal vez porque su esposo murió, no lo sé, no lo dice. No dice nada sobre su padre aquí en este verso de las Escrituras. Podemos decir que no tenía padre. Tal vez cuando ella estaba dando a luz, su mente recordó cuando aquel hombre prometió que se casaría con ella, pero al momento de saber del embarazo dijo, no es mi hijo. No sabemos, pero hay quien lo ha experimentado. Yo experimenté eso, no conocí a mi padre. Cuando él embarazó a mi madre, él no quiso tomar responsabilidad y decir, es mi hijo. Pensó que era una pena, un error. Pero Dios no me vio como un error. ¿Correcto? O tal vez es la manera como piensa la sociedad, como debe ser una familia. Pero Dios toma un desastre y hace una enseñanza de ello. ¡Claro que sí! ¡Por supuesto! ¿Vamos? Él tuvo la experiencia del rechazo, la experiencia de ser maltratado y que le dijeran apodos. Pero él nunca permitió que eso lo definiera. Muchas personas dejan que eso que han dicho, alguien te dice algo y tú te lo crees, como si fuera tu nombre. Siempre recuerdo cuando la gente dice cosas de mí, o me critica, o habla sobre mí, y dicen que soy un ex esto y soy un ex aquello. Recuerdo que mi mamá me dijo, está en el fondo de mi mente, muchacho, ¿cuál es tu nombre? Randy. Realeza. Sí. Gracias, mamá, por llamarme Realeza. Sí. Aunque no lo parecía, pero gracias, Dios. Estaba cubierto de etiquetas. Pero descubrí que puedo quitar las etiquetas. Y las etiquetas se quitan. Lo que su madre emocionalmente experimentó causó que le pusiera el nombre. Jabes, hijo de mi dolor. Llevando siempre la etiqueta de una persona que siempre causa dolor. Cada que decían, Jabes, oye, dolor. Por eso es importante cómo nombras a tu hijo. Algunas personas nombran a su hijo basados en alguna experiencia. Algunos llamaron a su hijo Tequila o Jack Daniels. Jack, para abreviar. Porque eso es lo que les gusta. ¿Ah?
O le ponen a su hijo cierto nombre basado en lo que han experimentado. O tal vez sus parientes se involucran. Hablaba con Paul sobre Juan el Bautista, que cuando Elizabeth se embarazó de Juan el Bautista, bueno, Zacarías era el padre, y él pensó que era muy viejo, y Dios dijo, te callarás hasta que nazca el niño. Y él no pudo hablar. Él fue a adorar en el templo, y luego ella fue a dar a luz a su hijo y le llamó Juan. Pero ellos, la familia dijo, no, nadie se ha llamado así, nadie se llama así. Trataban de poner etiquetas en Juan, quien era predecesor de Jesús, al tratar de nombrarlo como a su padre. Y Dios dijo, no. Su nombre debe ser Juan el Bautista, el predecesor de Jesucristo. Claro que sí. Y bueno, a veces debemos permitir que Dios nos dé un nombre para nuestros hijos, no nosotros solo porque nos gusta o es lindo. A veces tenemos nombres sin significado. ¿Y Paul, cuál es el nombre sin significado? Amalek. Carece de significado. Es lo que significa. Así que no llames a tu hijo Amalek. Amalek, o solo eso. Debes ir y preguntar a tus padres por qué me llamo tal y tal. Y descubrir si hay una historia detrás de eso. Y muchas veces no entendemos que un nombre tiene mucho que ver con nuestro destino. Algunos no tratan a sus padres bien y dicen, mamá, voy a cambiar mi nombre. No quiero vivir tu experiencia. Es impresionante cuántas veces queremos alejar nuestra propia situación personal de dolor para ponerla en los hijos. Por eso es que nos criaron y no nos gustó la forma en que los padres nos criaron, ¿cierto? O creemos que es la única forma. Tus padres no te dieron nada, así que a tus hijos no les das nada. Y luego los ves a los ojos y dices, bueno, yo no tuve nada, así que tú tampoco. Ese es tu problema. Solo porque tus padres eran pobres y no podían comprar nada no significa que tus hijos deban vivir la vida pobres. Y yo bendigo a mis hijos. Pongo cosas en ellos. Les compro cosas. Mi hijo más pequeño, su lavadora se descompuso y lavaban su ropa en mi casa y dije, no me gusta. Así que fuimos juntos a la tienda y dije, elija la mejor de todas. Ellos elegían una y decían, no, y dijeron, esta, dije, no. Dije, ¿cuál es la mejor? Quiero la mejor. No quiero que se descomponga su lavadora y vengan a mi casa de nuevo. Trato de ayudarlos en la vida, hermano. Quiero que tengan buenos recuerdos. Si mi nombre es realeza, quiero cosas de realeza. Así es. Porque, ¿qué pasa? Quiero dejarles dentro un legado de entendimiento. Oye, tu vida debe ser mejor que mi vida. ¿Cierto? Mi mamá la pasó duro en el pasado. Ella la pasó duro criándome. Pero, gracias a Dios, ya no la pasa nada mal. ¿Por qué? Porque descubrí algo de la palabra de Dios. Descubrí un verso de las Escrituras y descubrí que Jabes estaba dispuesto a hacer algo sobre su situación. Hay algo que puedes hacer sobre tu situación. Nada es permanente. Nada es permanente. Puedes cambiar mientras haya aliento en ti. Puedes cambiar las cosas. ¿Qué? ¿Estoy hablando para mí este día? Vamos. Yo decidí que cuando creciera y tuviera hijos, dije, a mis hijos les irá mejor que a mí. Mi mamá hizo lo mejor que pudo. Dormía en el suelo y compartíamos una toalla entre mi hermano y yo. Pero tengo ahora varias toallas. No compro una, ahora compro en pares. Solo para decirle al diablo, gané. ¿Verdad? Tengo una nieta, 4 nietos, pero la que está aquí la conocen. Amo a esa pequeña. Y bueno, la gente la examinaron y dijeron, bueno, creen que es algo lenta. Y dije, no lo es. Debemos tomarnos el tiempo y disfrutar el viaje al crecer. Le dicen lento, yo le digo pensar.
Yo soy más listo que todos los maestros que me enseñaron. Porque algunos ya murieron o están quebrados donde están. Pero ellos me dijeron, no lo lograrás. Sí, lo lograré por todo el mundo. Vamos, por favor. La gente no puede etiquetarte cuando Dios tiene un destino para tu vida. Siempre le digo a mi nieta, estuve en su casa, ayer estuve con ella y bueno, le dije, oye, sabes que te amo, ¿cierto? Y ella dijo, dije, ¿sabes eso, cierto? Sí. Dije, oye, ¿sabes que eres la princesa? Sí. Dije, ven, camina como tal, vamos, camina como tal. Vamos, camina como tal. Nos divertimos. Ah, si ella se porta mal, le digo, oye, no actúes así. Y cuando no se porta bien, siempre le dice a sus padres, no le digan al abuelo. Porque, ¿qué pasa? Quiero que ella se vea diferente. Quiero que ella sepa que es alguien. Y cuando ella salga a la sociedad y la gente trate de ponerle etiquetas, ella pueda verlos y decir, ¡mentiroso! Mi abuelo me dijo que soy una princesa. ¿Ah? Haces eso cuando la gente dice algo sobre ti, luego quieres demandarlos, quieres matarlos, quieres molestarte porque tus padres nunca te vieron a los ojos y te dijeron, tú eres alguien. No hay nadie que me ponga etiqueta que se me pegue. Porque si me dices que no puedo hacer algo, te miraré a los ojos y lo haré para molestarte. Porque descubrí algo. No tengo que vivir bajo estas etiquetas. ¿Estás oyéndome? Lee lo que el verso 10 dice. Es después de que Dios dice sobre él, sobre Jabes, él era un hombre ilustre, porque Dios notó algo en él. Dice en el verso 10, y Jabes clamó al Dios de Israel, diciendo, quiero que me bendigas y ensanches mi territorio, que tu mano esté conmigo y que me libres de todo mal, para que no padezca aflicción. No quiero vivir bajo el decreto de mi mamá. Y Dios le concedió su petición. Dios le concedió su petición. Lo diré así, Dios dijo, esperaba que dijeras eso. Y Dios espera que digamos, Dios, bendíceme. Dios, déjame vivir con todo mi potencial. Dios, ayúdame a verme como tú me ves. Dios espera que le hablemos y declaremos lo que Él dice que somos. Aún seguimos siendo el viejo hombre o la etiqueta que se nos puso en vez de vivir con todo el potencial en Dios. Y Él oró, y la oración es la más poderosa arma que tenemos, pero a la vez carecemos de habilidad al usarla. La oración da a Dios una apertura. La oración es una invitación para que Dios se involucre. Por eso el hombre siempre debe orar sin desmayar. ¿Ah? La oración del justo es poderosa y eficaz. Por eso Él oró, claro que sí. Y por eso debemos comunicarnos con Dios. Él es nuestro creador. Él es el que nos diseñó. Recuerda, la intención original de Dios aún es la misma. Cuando Dios quiso crear a la humanidad, Él no tuvo una idea para que nos etiquetaran. Él no tuvo la idea para que estuviera bajo el pulgar de alguien más. Él tuvo una idea para que tuvieras dominio, fuéramos fructíferos, nos reprodujéramos, que rigieras y reinaras en la vida. Es lo que Dios intenta. Y aquí vemos a Jabes que estaba bajo esa etiqueta de su madre. Pero él descubrió que podía hacer algo. Y tratamos de explorar hoy, viviendo más allá de etiquetas, puestas en nosotros. Yendo más lejos, no permitas que una etiqueta te sentencie. Y si no buscamos a Dios para saber el significado de nuestra vida, el legado que recibimos, el que heredamos de las circunstancias familiares, va a ser nuestra responsabilidad en el futuro. Verás, el otro día
Estaba, creo, fuera de la ciudad y vi a un hombre ahí afuera con la larga barba, mendigando. Y dije, ese es el bebé de alguien. Estoy seguro que alguna vez alguien... Tu cosita hermosa, lindo, 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 lindo. Oye, míralo caminar, vamos. ¿Qué pasó hoy? ¿Dónde está la gente en su vida? Él no nació solo, no solo cayó del cielo. No lo trajo la cigüeña y lo dejó en la puerta de su mamá. Es muy importante que pensemos en el futuro de los hijos. ¿Qué clase de futuro queremos que tengan? Pero si solo pintamos una imagen para ellos en la que haya etiquetas, hay un nuevo sentido en la sociedad, que es en lo que se convertirán. Algunos padres envían a sus hijos a la cárcel por su boca. Irás a la cárcel por eso. Eres un niño problema. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Por eso la Biblia dice debemos cuidar lo que decimos. Por cada palabra ociosa daremos cuentas. Si Dios tiene el poder de expresar cosas a la existencia, nosotros tenemos el poder de cambiar circunstancias. ¿Verdad? La historia de Jabes es prueba de que no es lo que otros deciden por nosotros lo que determina nuestro destino. Tu destino no se decide por la decisión de otros. Y tal vez te pongan detrás de la bola 8, pero no debes quedarte ahí. No tienes que morir en el lugar donde naciste. ¿Estás oyéndome? Pablo dice, Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Fue por libertad. Él no dijo que fue por religión. La religión es el hombre tratando de alcanzar a Dios con su propio esfuerzo. Pero la libertad es Dios alcanzándonos y permitiéndonos tener acceso a su presencia. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan de nuevo al yugo de la esclavitud. Cuando hablas del yugo de la esclavitud, se presenta como un símbolo de esclavitud en este verso. Muchos aquí no somos esclavos. Físicamente tenemos libertad de movernos y vivir, pero mental y emocionalmente muchas personas están esclavizadas. La Biblia dice que no se vuelvan esclavos del pecado, porque seremos ineficientes. Hablamos de libertad como individuo y colectivo como cuerpo. Pero mucho de lo que llamamos libertad no es más que corrupción por el deseo de vivir sin leyes y responsabilidad. Cuando oyes a alguien decir, solo quiero ser libre para ser yo mismo. Bueno, primero, si quieres ser libre para ser tú mismo, debes descubrir quién eres. Porque la mayoría de las personas existen y no saben por qué. Piensan que ser ellos mismos es cuando usan un tipo de ropa y dicen, solo quiero ser yo mismo, no quiero vestirme. No es lo que vistes, es lo que pasa dentro de ti. Externamente te ves bien, Jesús lo puso así. Están llenos de huesos de muertos, son un montón de huesos de muertos. Por fuera se ven vivos, pero son muertos vivientes. ¿Verdad? Así que la libertad creo que es esencial. Es para todos los creyentes. Si eres un creyente, tú crees en Jesucristo. Jesús es tu Señor y Salvador. Dios quiere que entiendas que Él te liberó, para que puedas cumplir tu potencial dado en la vida. No estás aquí solo ocupando un espacio, amigo. No estás aquí solo para existir sin saber por qué. Hay una razón para que existas. La meta de Dios es que domines la experiencia humana. Primero debes entender que eres un ser espiritual y debes dominar la vida. ¿Correcto? No que la vida te domine.
Más personas son adictos a los elementos en vez de ser libres. Y decimos ser libres, pero hacemos cosas que nos esclavizan. Y quiero continuar la discusión del tema, la responsabilidad de la libertad. ¿Cuántos saben que si hablas de libertad significa que eres responsable? Ya lo dije antes, la libertad no es para hacer lo que te plazca, sino para hacer lo correcto. Soy libre de conducir en la calle, pero esa libertad no es para que vaya tan rápido como quiera. ¿Verdad? Porque en mi libertad debo ser considerado con otros. Porque cada acción que tome impacta no solo en mi vida, impacta a aquellos a mi alrededor. Y hemos examinado la idea de la responsabilidad de la libertad y hemos visto la diferencia entre liberación y libertad. Cuando oigas a las personas decir voy al servicio de liberación, pregunta ¿qué significa eso? ¿Qué significa cuando dices Jesús me liberó? Dios no te liberó para que flotaras en el limbo. La liberación debe llevarte a la libertad de expresar el potencial que Dios te dio. Descubrimos que liberación es solo la introducción que nos prepara para la posibilidad de caminar en libertad. Es lo que hace la liberación, te introduce. Pero primero debes prepararte. Después de tener una introducción, debes pasar por el proceso de preparación. Y ni siquiera es una garantía de que caminarás en plenitud que la libertad te ofrece, si tu mentalidad sigue atada. La libertad no es empezar externamente, sino internamente. Si el Hijo te libera, eres libre, claro, así que lo primero que debe ser libre es el espíritu. Y es lo que Jesucristo hizo, de eso se trata el nacer de nuevo, liberarnos espiritualmente. Nos reconecta de nuevo con Dios. Porque si la mente está bien, nuestra vida estará bien. Y quiero que memorices bien esto, si tu mente está bien, tu vida estará bien. Todo lo externo está conectado al cómo pensamos. Por eso Pablo dice, no te conformes, sino transfórmate por la renovación de la mente. No puedes mantener la mentalidad de la esclavitud del pasado y caminar en libertad. Porque lo ves en lo natural. Una persona puede cometer un crimen y paga su sentencia, va a prisión. Y no mucho después del momento que es liberado de la prisión, vuelve al lugar del crimen, con las personas con quienes cometió el crimen. Él nunca dice, no quiero volver ahí, solo vuelve. Aunque fue liberado, no es libre. La libertad te llevará más allá de la esclavitud. ¿Correcto? Así que la libertad es primero una condición mental. Hablamos sobre condición mental. Esa persona no está bien porque su mente no está bien. Antes de poder experimentar y declararnos libres, debemos primero liberarnos mentalmente. Porque ese fue el problema con los hijos de Israel. Al leer la narrativa de los hijos de Israel, recuerda, no leemos la Biblia solo como historias bíblicas o un libro de historia. La historia son historias. Alguien tiene una historia. Creemos que puede ser relevante en nuestra vida ahora, cuando aprendemos los principios de Dios. Incluso Dios nos advierte e instruye. Él dice que debes estar atento a lo que pasó con los hijos de Israel. Puede pasarte a ti también.
La historia tiene forma de repetirse sola si no aprendes de ella. ¿Verdad? Así que al ver a los hijos de Israel podemos ver la mentalidad que juega con sus vidas desde su viaje por Egipto hacia la tierra prometida. No se lleva 40 años ir de Gosén en Egipto a la tierra prometida. ¿Por qué les tomó tanto? No fue que Dios quiso detenerlos para darles una lección. No, la única cosa que los detenía era su mente. No fue Dios. Porque al momento que Josué se hizo cargo, dijo, vayamos, pero una vez que tomaron la posesión de ella, no pudieron entrar. ¿Por qué? Por la mentalidad de las personas. No entendieron que la libertad requiere una mente renovada. Y la razón por la que necesitas una mente renovada es para protegerte, para que no vuelvas a la esclavitud. Porque solo haces lo que conoces. Solo haces lo que conoces, lo que hayas pasado, así que nunca te elevarás más que la información que tienes en tu cabeza, nunca. Para quitar la ignorancia debes tener nueva información. No se elimina con una oración. Piénsenlo. Fueron liberados de la restricción física de la esclavitud egipcia, pero no mentalmente. Así que fueron liberados, pero seguían atados. No físicamente, mentalmente. Porque cada vez que enfrentaban una dificultad, lo primero que querían decir era, volvamos a ¿dónde? A Egipto. Fueron liberados de Egipto, pero Egipto seguía en ellos. Recuerda lo que dije antes. ¿A dónde vayas? ¿A dónde vayas? Ahí estás. Solo te asocias con lo que te es familiar. Y al seguir asociándote con lo que te es familiar, nunca crecerás. Debes exponerte a cosas nuevas y cosas diferentes. Y Dios quería exponerlos a cómo se ve la libertad, pero ellos pensaron que no tenían que hacer nada. No entendieron en la liberación que Dios trabaja independientemente de los israelitas. Al liberarlos de la esclavitud, Él trabajó independientemente. En otras palabras, no había mucha responsabilidad de su parte, porque Dios lo hizo. Dios dijo al faraón, deja ir a mi pueblo. Dios mandó las moscas y las ranas. Y Dios les dio plata y oro. Y no hubo una persona enferma entre ellos. Así que dejaron Egipto con cosas, pero mentalmente seguían en esclavitud. Ellos salieron y el Mar Rojo se abrió. Gritaron, ¡Gloria a Dios! No se dieron cuenta que eso no era libertad, fue liberación. Para que la libertad llegara, Dios debía separarlos de la mentalidad que los influenciaba. Bien dicho. ¿Lo ves? Y ellos no entendían que la libertad tiene responsabilidad unida a ella. La responsabilidad es la letra pequeña que no leíste en el contrato. Cuando tú firmas un contrato y dices, bueno, no sabía, te dicen, ¿leyó las letras pequeñas? Es decir, las letras pequeñas significa que debemos poner atención. Y si no pones atención sobre tu vida, le pagarás a alguien. Vamos. Así es como aprendes poniendo atención. ¿Siguen aquí? Y Dios incluso les recordó en Deuteronomio capítulo 5 y verso 15. Escucha lo que dice. Dios dice, recuerden recordar, hacerte recordar que no lo hiciste. No puedes presumir y decir, me liberé solo, ¿no es así? Después de 430 años, estás condicionado a pensar como esclavo. Tú no te liberaste solo.
Porque ellos clamaron a Dios por 430 años. Y la Biblia dice, Dios recordó su pacto. Y él llamó a un hombre de nombre Moisés para que le dijera al faraón, deja ir a mi pueblo. Y él luego al faraón peleó un tiempo, no quería dejarlos ir porque amaba el trabajo gratis. Pero después Dios lo presionó demasiado. Él dijo, bien, vayan y sirvan a Dios. Y cuando se fueron, Dios abrió el mar rojo y los vistió. La Biblia dice que las ropas ni siquiera se desgastaban, crecían con ellos. ¿Te imaginas empezar un viaje a los 2 años y ahora tienes 20 y sigues con los mismos zapatos? Eso es un milagro, ¿no? Porque Dios se involucró. Cuando Dios se involucra y te hace hacer lo que debes hacer, los milagros pasan. ¿Correcto? Así que Dios trabajó independientemente de los israelitas y los liberó de la esclavitud. No había mucha responsabilidad. Así que dijo, recuerda que fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Dios te sacó de ahí. Dios te salvó, tú no te salvaste solo, porque por gracia fueron salvados mediante la fe, no es por sí solos, es un regalo de Dios. Yo soy quien soy debido a que Dios se involucró. Vamos, así que no puedo tomar crédito por eso. No puedo decir que fui yo solo. Fue el Señor, ¿correcto? Y el que nazcas de nuevo es un milagro. No puedes cambiar. ¿Cuántas personas conoces que tratan de cambiar solos? Van a ese programa y a ese otro programa y más, y siempre hay que recordarles que están esclavizados. Porque con un paso vuelvo a la esclavitud. Pero Dios no solo trabaja externamente, también internamente. Vamos, Jesús, en el interior, trabajando en el exterior, ¿verdad? Es la verdad. Dios siempre comenzará el trabajo, por eso la religión no puede pasar la prueba de ayudar a la humanidad. Todo eso debe pasar en el interior. Y ahí es donde Dios interviene. Él entra a tu vida. Él entra en tu condición y comienza a arreglar los muebles. ¿Verdad? Así que Dios lo hizo. Por su brazo poderoso, y cuando se involucra Dios, cuando quiere que su voluntad se haga, Él hará milagros. Por ejemplo, el nacimiento virginal fue un milagro. Porque cuando el ángel de Dios vino a María, le dijo, bendita tú entre las mujeres. Ella dijo, aguarda un minuto, no estoy casada, solo comprometida. ¿Cómo se hará esto si no conozco varón? Él dijo, el Espíritu Santo. Pero la última vez que el Espíritu Santo se movió fue en Génesis capítulo 1. El Espíritu de Dios voló sobre la tierra y luego Dios dijo, hágase la luz. Y Dios comenzó a poner todo en orden. Vamos, por favor, es verdad. Dios comenzó a organizar todo. Necesitamos que Dios se involucre en nuestras situaciones. Así que ella tuvo un milagro. Dios entrando en el tiempo para lidiar con el hombre. Con los hijos de Israel, los milagros eran responsabilidad de Dios. Porque los milagros siempre son responsabilidad de Dios. Usamos la palabra milagro muy a la ligera. Cada pequeña cosa, ¡ay, es un milagro! ¿Recibiste cheque por correo? Es un milagro, ¿no? ¿Te debían ese dinero? Oye, amigo, ese auto venía hacia mí y de pronto se movió a un lado y no me golpeó. ¡Eso fue un milagro! No, la persona se dio cuenta de que lo que hacía estaba mal. Cada pequeñez, incluso se llama así una mayonesa, milagro batido. Eso solo pondrá grasa en tus huesos, eso es lo que pasará. ¿Ah? Todo es un milagro. No uses milagros tan a la ligera. Milagros, solo Dios hace milagros. Los científicos descubren lo que Dios ya puso en la tierra. No es un milagro, ya estaba ahí. Es un descubrimiento. ¿Has perdido algo en tu casa y después tú de pronto lo encuentras? Sí, es un milagro. No es un milagro, solo lo encontraste.